¿Cuántas veces has sentido que necesitas la aprobación de los demás para sentirte valiosa? Hoy quiero decirte algo importante. Tu valor no depende de nadie más que de ti. Quédate conmigo y descubre cómo liberarte de esa necesidad y empezar a vivir desde tu verdadero poder. Durante mucho tiempo, mi vida giró en torno a buscar aprobación. Cada acción, cada palabra y cada decisión que tomaba estaban impulsadas por un deseo profundo de ser validada por los demás. Si alguien me felicitaba, sentía un instante de satisfacción, como si por fin hubiera hecho algo bien, como si mi esfuerzo tuviera sentido. Pero si no recibía ese reconocimiento, algo en mi interior se apagaba. Comenzaba a dudar de mí misma, cuestionando si realmente era lo suficientemente buena. Mi confianza estaba completamente atada a cómo los demás me percibían. Cada interacción se convertía en una evaluación, y yo era tanto la jueza como la acusada. Me esforzaba al máximo para complacer a todos, en el trabajo, en casa, con amigos. Pero por mucho que lo intentara, siempre había algo que sentía que faltaba. Por dentro, vivía con una sensación constante de insuficiencia, como si nunca fuera suficiente, como si siempre tuviera que hacer más. Este patrón me atrapó en un ciclo agotador. Si lograba algo importante, no podía celebrarlo plenamente hasta que alguien más lo reconociera. Y si no lo hacían, ese logro perdía todo su valor para mí. Me decía que no importaba lo que pensara, porque la opinión de los demás era lo que realmente definía mi éxito. Esta forma de pensar me estaba consumiendo lentamente. A medida que los días pasaban, sentía que perdía un poco más de mí misma. Mi vida no se trataba de lo que yo quería o de lo que me hacía feliz, sino de cómo podía encajar en las expectativas de los demás. Mis metas, mis sueños, incluso mis pasiones, empezaron a desvanecerse. Me convertí en una versión de mí misma que vivía para los demás, no para mí. Aunque intentaba ignorarlo, había una voz interna que me decía que algo no estaba bien. Sabía que esta forma de vivir no era sostenible, pero no sabía cómo cambiar. Me convencía de que buscar aprobación era normal, que era parte de ser humana. Pero la verdad es que me sentía atrapada en una jaula invisible, una que yo misma había construido. Por más que intentaba mantener esta fachada, no podía negar que algo dentro de mí necesitaba cambiar. No sabía por dónde empezar, pero sabía que no podía seguir viviendo de esta manera. Fue en ese momento de agotamiento y confusión cuando ocurrió algo que cambiaría el curso de mi vida. Una experiencia, una frase, algo que finalmente me obligó a cuestionar todo lo que creía sobre mi valor. Fue el inicio de un llamado al cambio que marcaría el comienzo de mi transformación. Un día, algo dentro de mí se rompió. Fue una de esas situaciones que, aunque parecen insignificantes, tienen el poder de cambiarlo todo. Había dedicado días, incluso semanas, a un proyecto que consideraba importante. Lo había hecho con esfuerzo, poniendo toda mi energía, esperando que al final recibiría un reconocimiento que validara mi trabajo y, de alguna manera, a mí misma. Pero ese reconocimiento nunca llegó. Lo que recibí fue silencio. Nadie notó mi esfuerzo, ni mencionó los resultados que había alcanzado. Esa indiferencia me golpeó de lleno. Me sentí frustrada, como si todo lo que había hecho no tuviera valor. Pero no era solo el proyecto. En ese momento me di cuenta de que esa sensación de vacío no era nueva. Era algo que había estado conmigo durante años, escondido bajo la superficie. Ese día, mientras me hundía en mis pensamientos, alguien cercano me dijo algo que marcó un antes y un después en mi vida. Me miró directamente y dijo: «Tu valor no depende de lo que los demás piensen de ti, sino de cómo te ves a ti misma». Esa frase se quedó grabada en mi mente. Fue como un eco, repitiéndose una y otra vez. Al principio, no sabía cómo procesarla, cómo podía ser cierto. Mi vida entera había girado en torno a cómo me veían los demás. ¿Cómo era posible que mi valor no dependiera de eso? Esa noche no pude dejar de pensar en esas palabras.
Recordé todas las veces que había buscado aprobación, todas las veces que había permitido que las opiniones externas definieran cómo me sentía conmigo misma. Fue un momento doloroso, porque me di cuenta de cuánto poder había entregado a los demás sobre mi felicidad y autoestima. Decidí que no podía seguir viviendo de esa manera. No podía seguir atando mi valor a algo tan inestable como las opiniones externas. Entendí que, si quería encontrar paz y plenitud, tenía que empezar a verme de una manera diferente. Tenía que aprender a valorar quién era, independientemente de lo que pensaran los demás. Ese pensamiento fue aterrador, pero también liberador. Era como si una pequeña chispa de esperanza hubiera encendido algo dentro de mí. Por primera vez sentí que era posible vivir de una manera diferente, aunque no sabía exactamente cómo. Así comenzó mi viaje. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidida a encontrar una manera de construir una relación más sana conmigo misma. Busqué ayuda, recursos y herramientas que me ayudaran a dar los primeros pasos hacia esa independencia emocional que tanto deseaba. Y, aunque el camino era incierto, por primera vez, sentía que estaba avanzando hacia algo que realmente valía la pena. Sabía que este cambio no sería fácil, y también sabía que no podía hacerlo sola. Me encontraba en un terreno completamente nuevo, enfrentando preguntas que nunca antes me había planteado. ¿Quién soy sin la aprobación de los demás? ¿Cómo puedo valorar mis logros sin depender de la validación externa? Estas preguntas me llevaron a buscar respuestas y, poco a poco, a construir un camino hacia una nueva manera de vivir. El primer paso fue educarme. Comencé a leer libros sobre autoestima y autoaceptación, textos que hablaban de la importancia de construir una relación sólida con una misma. Aprendí que la autoestima no es algo que se obtiene de los demás, sino una habilidad que se cultiva desde adentro. Estas lecturas me abrieron los ojos a una realidad que había ignorado durante años. La única validación que realmente importa es la que proviene de una misma. También busqué inspiración en videos de personas que habían pasado por algo similar. Sus historias de lucha y transformación me motivaron y me ayudaron a sentirme menos sola en este proceso. Escuchar cómo otras mujeres habían superado su dependencia de la aprobación externa me dio la certeza de que era posible, aunque el camino no fuera fácil. Cada video que veía era como un recordatorio de que este viaje valía la pena. Un paso clave fue empezar a escribir un diario. Nunca antes había considerado el journaling como una herramienta, pero pronto se convirtió en una parte fundamental de mi proceso. Escribir sobre mis emociones, mis miedos y mis pequeñas victorias me permitió entenderme mejor. Me di cuenta de patrones en mi forma de pensar y actuar, y eso me ayudó a identificar las raíces de mi dependencia emocional. Cada página que escribía era un pequeño acto de autoexploración y a la vez un recordatorio de que estaba avanzando. De todas las herramientas que descubrí, una de las más poderosas fue aprender a validar mis propios logros. Me di cuenta de que, durante años, había minimizado mis esfuerzos porque esperaba que otros los reconocieran por mí. Pero al empezar a reconocer y celebrar mis propias victorias, por pequeñas que fueran, empecé a sentir una fuerza interna que antes no había conocido. Esta práctica se convirtió en un ancla, una forma de recordarme que mi valor no depende de nadie más que de mí misma. Cada recurso que encontraba, cada nueva práctica que adoptaba, me ayudaba a dar un paso más hacia la independencia emocional. Este periodo de aprendizaje fue como construir las bases de una nueva vida, una vida en la que mi bienestar y mi felicidad no dependieran de factores externos. Sabía que el camino no estaba libre de desafíos, pero también sabía que estaba mucho más preparada para enfrentarlos. Lo que venía no sería fácil, pero cada paso que daba me acercaba más a la persona que sabía que podía ser. Los desafíos no tardaron en aparecer, y cuando lo hicieron, me di cuenta de lo profundamente arraigada que estaba mi necesidad de aprobación. A pesar de mis esfuerzos por cambiar, cada vez que lograba algo,
Sentía esa vieja tentación de buscar un bien hecho de alguien más. Era como si una parte de mí aún quisiera escuchar esas palabras para sentir que lo que había hecho tenía valor. Además, algunas personas en mi entorno no entendieron mi cambio. Estaban acostumbradas a una versión mía que siempre buscaba su validación, que compartía cada detalle esperando su opinión. Escuché comentarios como, «Ya no eres tan accesible», o «¿Por qué no compartes más tus cosas?». Estas palabras me hicieron cuestionarme. Por momentos, me preguntaba si realmente estaba haciendo lo correcto. Había vivido tanto tiempo construyendo relaciones basadas en la aprobación externa que cambiar esa dinámica se sentía incómodo y, en algunos casos, incluso doloroso. También enfrenté mi propia resistencia interna. Había días en los que dudaba de mi progreso. Me preguntaba si realmente estaba avanzando o si simplemente estaba cambiando un problema por otro. La culpa aparecía cada vez que alguien parecía molesto por mi nueva actitud. Pensaba, ¿estoy siendo egoísta? ¿Estoy alejando a las personas importantes en mi vida? Estos pensamientos se convirtieron en un obstáculo constante que tenía que enfrentar. Sin embargo, cada vez que elegía validar mis propias acciones, algo dentro de mí se fortalecía. Al principio era un esfuerzo consciente y hasta forzado, pero con el tiempo se volvió más natural. Comencé a celebrar mis logros, incluso si nadie más los notaba. Cada vez que lo hacía, sentía un poco más de libertad. Era como si cada acto de autocelebración me liberara un poco más de las cadenas de la aprobación externa. Noté que no todas las relaciones resistieron este cambio. Algunas personas que se habían acostumbrado a mi antigua dinámica comenzaron a alejarse. Aunque esto me dolió, también entendí que era parte del proceso. Estas experiencias me enseñaron que las relaciones auténticas no dependen de cuánto intentes agradar, sino de cuánto puedes ser tú misma sin miedo al juicio. Lo más desafiante fue aprender a confiar en mí misma. Cada día era una pequeña batalla interna para recordarme que mi valor no dependía de las opiniones de los demás. Había momentos en los que recaía en viejos hábitos, pero en lugar de castigarme por ello, aprendí a ser compasiva conmigo misma. Me decía, esto es parte del proceso y cada paso cuenta, incluso los que parecen retrocesos. Con el tiempo, comencé a ver los frutos de mi esfuerzo. Mis decisiones se sentían más auténticas, mis logros más satisfactorios y mi relación conmigo misma más sólida. Estos desafíos no solo pusieron a prueba mi determinación, sino que también me enseñaron que cada obstáculo era una oportunidad para fortalecer mi independencia emocional. Estaba claro que aún quedaba mucho por recorrer, pero cada pequeño avance me acercaba más a la recompensa de vivir desde mi propio valor sin depender de los demás. Superar esos desafíos me llevó a descubrir algo invaluable, la capacidad de valorar quién soy y lo que ofrezco, sin necesidad de la validación de nadie más. Fue como si una pesada carga se desvaneciera, dejándome con una sensación de libertad que nunca antes había experimentado. Por primera vez, entendí que mi valor no estaba atado a las opiniones externas, sino a cómo me percibo a mí misma. Esa realización no llegó de un momento a otro. Fue el resultado de cada pequeño paso, de cada acto consciente de elegir validarme a mí misma en lugar de buscar reconocimiento en los demás. Al principio, esos momentos se sentían extraños, casi incómodos, pero con el tiempo se convirtieron en una práctica natural. Comencé a escucharme con más atención, a darme crédito por mis logros y, sobre todo, a ser compasiva conmigo misma cuando las cosas no salían como esperaba. La paz interior que encontré fue transformadora. Antes, mi mente estaba constantemente ocupada con preguntas como ¿qué pensarán de mí? O ¿habrá sido suficiente lo que hice? Ahora, esas preocupaciones se desvanecieron. En su lugar, apareció una tranquilidad que venía de saber que, independientemente de lo que otros pensaran, yo estaba haciendo lo mejor que podía. Esta nueva perspectiva también cambió la forma en que veía mis relaciones.
Me di cuenta de que las conexiones más auténticas no dependen de cuánto intentes complacer a los demás, sino de cuánto puedes ser tú misma en su presencia. Las personas que realmente valoraban quién era comenzaron a adaptarse a mi cambio y nuestras relaciones se hicieron más genuinas y equilibradas. Por otro lado, algunas relaciones que antes parecían importantes se desvanecieron, pero entendí que era necesario para crear espacio para vínculos más saludables. Otro aspecto maravilloso de este proceso fue la conexión más profunda que desarrollé conmigo misma. Descubrí que podía ser mi mejor aliada, mi mayor apoyo. Ya no necesitaba buscar afuera lo que siempre había estado dentro de mí. Aprendí a celebrar mis logros, a perdonar mis errores y a seguir adelante con confianza. Esta transformación me dio un propósito renovado. Sentí que finalmente estaba viviendo desde un lugar de autenticidad, no porque estuviera tratando de encajar o de complacer a los demás, sino porque estaba alineada con lo que realmente soy. La recompensa del autovalor no fue solo una sensación de paz interior, sino también un profundo entendimiento de que mi felicidad y bienestar siempre habían estado en mis manos. Esta realización no solo cambió mi relación conmigo misma, sino también la forma en que experimentaba la vida. Ahora sabía que mi valor era inquebrantable, porque no dependía de nada ni de nadie más que de mí. Tu valor no depende de los demás, depende únicamente de ti. Este fue el mayor aprendizaje que obtuve en mi viaje, y hoy quiero compartirlo contigo porque sé cuánto puede transformar tu vida. Durante años, viví buscando en el exterior algo que siempre estuvo dentro de mí. Fue un camino lleno de desafíos, pero cada paso me acercó más a la verdad de quién soy y a la paz que buscaba. Quiero que reflexiones por un momento. ¿Cuántas veces has dejado que las opiniones de los demás definan cómo te sientes contigo misma? ¿Cuántas veces has dudado de tu valor porque no recibiste el reconocimiento que esperabas? Si esto resuena contigo, quiero que sepas que no estás sola, pero también quiero decirte algo importante. No necesitas seguir viviendo de esa manera. Hoy te invito a dar el primer paso hacia una relación más auténtica contigo misma. No tienes que hacerlo todo de una vez. El cambio comienza con un pequeño acto de reconocimiento hacia ti. Puede ser celebrar un logro, darte crédito por un esfuerzo o simplemente recordarte que eres suficiente tal como eres. Déjame un comentario si estás lista para empezar este viaje. Cuéntame cuál es el primer paso que quieres dar o el mayor desafío que enfrentas. Estoy aquí para apoyarte, para leerte y para recordarte que cada pequeño avance cuenta. Comparte este video con alguien que lo necesite. Tal vez conoces a alguien que también ha estado buscando su valor en los demás y necesita escuchar este mensaje. Juntas podemos ayudarnos a construir una vida basada en el autovalor y la autenticidad. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal y activa la campanita para que sigamos creciendo juntas. Este es solo el comienzo de un camino lleno de descubrimientos y transformación. Cada video es una oportunidad para aprender, reflexionar y dar pasos hacia una vida más plena. Recuerda, tu valor no está en los ojos de los demás, está dentro de ti, esperando a que lo reconozcas. No necesitas permiso ni aprobación de nadie para ser quien eres. Este es tu momento para empezar a elegirte, para construir una vida basada en lo que realmente importa, tu relación contigo misma. Haz de hoy el día en que decides liberarte de las expectativas externas y empiezas a vivir desde tu verdadero valor, porque el cambio que buscas comienza contigo. Este es tu momento. Valorar quién eres sin depender de nadie más es el mayor acto de amor propio que puedes regalarte. Cuando te reconoces y te aceptas tal como eres, abres la puerta a una vida llena de paz, autenticidad y propósito. No necesitas la validación de nadie, porque todo lo que buscas ya está dentro de ti. Empieza hoy y transforma tu vida. Gracias por acompañarme en este viaje. Déjame un comentario si estás lista para dar el primer paso y comparte este video con alguien que lo necesite.
Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir creciendo juntas. Nos vemos en el próximo video.